para presentar. Buenas tardes, este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Hoy nosotros tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Ray Sousa, que estamos en el mes de la culpabilidad a la autoestima sana, y nos va a hablar de ser responsable, no culpar ni castigarnos de lo que pasa. ¿Está listo, Ray? Sí, Adelante. muy, Gracias. espero que te escuche bien, ¿eh? Sí, Perfecto. pues muchas gracias por su gentil invitación a estar con ustedes un, un ratito. Mi nombre es Raimundo y soy alcohólico, que gracias a Dios y a la ayuda de los grupos de alcohólicos anónimos estoy sin beber. Pues yo no sé cómo sucedió que yo me echara un compromiso de un día para otro, si regularmente tengo lo suficientes para no hacerlo, para no haberlo hecho, pero pues dicen que solo Dios sabe cómo hacerle sus cosas, a lo mejor por la perseverancia de Andrea, que me habló en algunas ocasiones y, y llegó el momento en que yo acepté estar esta tarde con ustedes y les dije, bueno, que sea un ratito como una junta normal de hora y media y tampoco me imagino cómo dieron con mi número de teléfono, pero la cuestión es que el creador se encarga de tantas cosas que uno por sí solo, pues quién sabe si lo pudiera lograr, lo más seguro es que no, facilita las cosas, las pone de tal manera en que a todos nos pueda beneficiar. Y fíjense que yo me llamó la atención cuando me dijeron de qué tema se trataba, de qué trataba, y yo regularmente por respeto siempre le doy una revisada a los libros porque pues, aunque todavía por la gracia de Dios mi memoria tiene todavía la capacidad de estar en condiciones de poder recordar y poder grabar las cosas que me propongo leer, pero esta vez dije, no, no, yo no quisiera leer ni preparar nada, ni mucho menos. Yo quise tomarlo así con el respeto que me merecen, porque no es muy difícil tener que hacerse cargo de pensar en voz alta sobre lo que ustedes han puesto como tema y que regularmente pues es un problema muy común, más para gente que estamos tan afectadas emocionalmente como ustedes y como nosotros, pues que todos sabemos que pues el contagio familiar es inevitable, ¿no? Y es un contagio demasiado serio, porque a veces me pregunto cuánta capacidad tiene un alcohólico de hacer sentir culpable o responsable de lo que le está sucediendo a uno a, a la esposa o a la familia en su totalidad. Y como dicen nuestros libros, que regularmente a alguien que tiene tantas carencias y tiene tantos problemas de minusvalía, pues absorbe como esponja las culpas. Entonces, yo podría haberme dado a la tarea de recurrir a la información que existe literalmente, pero tampoco lo quise hacer porque
ha sido una vida que la que estoy integrado a los grupos de alcohólicos anónimos casi 5 décadas en que yo no quisiera presentarme ante ustedes de una forma en que intelectualizara solo esto, porque yo estoy seguro que ustedes conocen más por lo que acabo de ver el preámbulo para entrar a su reunión, que son señoras y miembros de Alanón que están informados, que han sido responsables sobre su recuperación. Entonces yo no quise eso. Yo quise, primero que nada, darle las gracias por, por, porque me han hecho recordar cosas anteriores y cosas que han sucedido recientemente, ¿no? Recientemente, porque pues el comportamiento regular de un alcohólico eh, es, por lo menos es mi caso, y me consta por el libro que es de la gran mayoría, es el egoísmo, ¿no? Es el egoísmo. Entonces, pues yo sí fui muy egoísta, ¿no? Demasiado. Por eso, pues cuando yo llegué y me enteré que no bastaba hacerse cargo del síntoma, que tenía uno que hacerse responsable de enterarse cuáles son los procedimientos y cuál es la forma de salir emocional, mental y espiritualmente, vivir en las mejores condiciones que se puedan. Y, y eso pues me llevó a pensar, ¿no? Yo dije, yo dejando de beber, creo que no ya va a haber gran problema o no va a haber problema. Y llegué a pensar así, pero resulta ser que a mayor conciencia, pues más claridad de los problemas, más entendimiento. Pero yo quisiera ocupar las palabras de Bill, que dice que nosotros ya estando en un programa de recuperación, le llama esto que yo le llamé problemas, directamente le llama circunstancias. Y si dice que esas circunstancias, atendiéndolos, se va a evitar que se hagan un problema, y si yo no atiendo las circunstancias, como quizá no la atendí en algunas cosas, se me hicieron muchos problemas. Yo no toqué fondo cuando andaba mal. Pues dicen que eh, borracho y dormido no se siente lo jodido. Así que, ¿qué podía sentir? Y cuando venía algún reproche de la conciencia, pues recurría a la muleta psicológica, recurría al alcohol, porque al final, pues alguien que bebió como lo hice yo, se da uno cuenta, ¿verdad? Que se bebe al principio quizá para soñar, posteriormente se va a usar para olvidar. Y entre ellas, pues las culpas, los resentimientos, culpas personales y hacer sentir culpables a otros. Pero no dejó. Entonces fui comprendiendo las cosas. Primero que nada, pues el haber llegado a Alcohólicos Anónimos y haber atendido el síntoma y haberme dado resultados, pues luego aparecieron después de haber dejado de beber precisamente los, las culpas. Las culpas de no saberme explicar cuánto tiempo desaproveché. Las culpas de no saberme explicar cómo fui que les gané una hora. Las culpas de ni siquiera tener un recuerdo
claro a dónde estaba esa familia. La culpa de voltearme a ver y verme en qué condiciones estaba. Y no solo era culpa, era lástima hacia mí mismo. Pero era más aguda la culpa de verme a la edad de 27 años que llegué yo a Alcohólicos Anónimos, siendo un alcohólico crónico, que todo lo que estuvo cerca de mí le hice mucho daño. Y también culpas porque no me sentía bien cuando hablaban de Dios, porque creo que ahí era una de las partes más serias, porque no me porté muy bien, no me en mis comportamientos, sino en mi relación con él, que además de, de que siempre después de habérseme acabado los culpables, pues yo seguí con él y dije, pues él es el culpable de todo lo que me está sucediendo. Pero no conscientemente, quizá como un recurso para justificar mis comportamientos y mi forma de beber y de estar viviendo. Entonces, cuando uno, como yo escuché, que había que perdonar a Dios, me cayó muy extraño cómo un hombre común y corriente, una mujer común y corriente va a perdonar a alguien que es tan grande y que después uno aclara todas esas dudas. Pues sí era cierto. ¿De qué había de perdonar? Pues de cosas que yo pensé, creí, o a lo mejor para quitarme la responsabilidad de mis equivocaciones, yo le eché la. Y, y yo absorbí culpas que no me debieron de haber afectado, porque yo fui hijo de una madre soltera. Y cuando alguna vez le dije, oye, mamá, ¿por qué yo no tengo papá como la mayoría de mis amigos o niños que conozco? Y me contestó, es que así quiso Dios. Pues entonces, pues desde ahí, pues uno empieza a ver de diferente, equivocadamente al Creador. Y yo seguí bebiendo hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos y fui dándome cuenta, ¿no? ¿Por qué no podía dejar de beber? La forma en que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, quizás la han escuchado tanto, si a mí si es tan trillada, la conoce tanta gente, porque a veces hasta me mandan mensajes de la utilidad que ha sido, pero no mi persona, mi pasado, ¿no? Las faltas, los errores, la forma en cómo he ido avanzando. Quiero quitar porque eso de creerse que uno anda salvando vidas y que es, no, porque desde muy pronto me di cuenta que yo he sido una herramienta. También un día en un congreso un joven me dijo, oye, Dag, ¿cuántas vidas has salvado? Le dije, no, yo no he salvado ninguna. Las ha salvado mi historia. Y lo digo así porque, pues la única forma de poder ayudar a otro es a través de sus propias adversidades, ¿no? Entonces, el pasado de uno cobra un sentido diferente. Pero en mi caso, yo llegué así, sin saber ni el día, ni el año, ni el momento. Entonces, yo por la generosidad de ellos, que al principio no me dejaban entrar porque ellos tenían mucha. Ellos me lo platicaron porque yo llegué en una amnesia mental de, de de mucho tiempo, tenía ratos de claridad y, y ratos de absoluta oscuridad.
Y por eso entiendo un comentario de Lois, ¿no? Que dice ella, bueno, cuando la noche oscurece tan fuertemente, parece ser que nunca, nunca va a amanecer. Y es cuando está más cerca el amanecer. Aquellos que hemos sentido en nuestro corazón el abandono, sabemos lo que es la riqueza del amor. Entonces, entonces creo que eso nos va ahorrando un poquito de tiempo a lo que nos vamos a referir. Entonces no me dejaban entrar porque ellos decían que después me lo platicaron, que tenían miedo que yo me muriera ahí, que iban a hacer si yo no llegué a un grupo desde un barrio a donde regularmente está habitada por penadores, por gente que se dedica a la limpia y transporte de un barrio popular de mí. Entonces ellos decían, pues, mejor se muere y qué vamos a hacer. Pero ya alguien salió y dijo, déjenlo pasar, siquiera que haga bulto y así. Y yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Muy mal, muy mal. Recuerdos claros de mi forma de haberme conducido, no los tenía muy bien, ¿no? Un día leyendo, comprendiendo una- un artículo y dice, ¿cómo es que un alcohólico se puede acordar bastante bien desde la infancia de los años a donde empezó a tener uso de razón? Pero desde que empezó a beber, de ahí en adelante, pues a veces está entre sombras en mi caso. Y por eso yo entiendo muy bien, ¿no? Lo que dice nuestro libro, que Dios perdona antes de que uno tuviera la insinuación del arrepentimiento, porque el doctor Silver, cuando en la entrevista con Bill, después de salir del hospital, le dijo que los daños morales ocasionados por un alcohólico eran involuntarios, porque la enfermedad no solo era el tiempo y la cantidad de lo que uno pueda haber estado activo. No, dice que todas las capacidades quedaron inutilizables, ¿no? Pues ¿quién bebe para dañarse o para dañar? Y de eso tiene que estar de mi padrino muy atinado, ¿no? Muy atinado. Eh, Trató, ¿verdad? Siempre de ayudarme a que las culpas no fueran el motivo en que yo no le subiera. ¿Por qué? Porque después lo entendí. Aquel que vive de recuerdos, las culpas van a decidir su camino. Una vez Caín se equivocó, no quiso enfrentar al Padre y su castigo fue vivir como prófugo en el mundo. Y muchos estamos a veces como prófugos porque no hemos sabido, ¿verdad?, resolver estos problemas que, que son resolvibles, ¿no? Yo les quiero decir que yo nunca fui a la escuela. Yo de chamaco fui muy desatendido. Yo platico qué triste es la vida de uno, que le tenga más miedo uno a la vida que a la muerte. Eso trae culpa. ¿Cómo es que alguien puede dejar de apreciar la vida y pudiera pensar que la muerte podría ser un premio? Pues esos son los comportamientos. ¿Y quién en esas condiciones va a poder apreciar y valorar a quien está cerca de uno? ¿Y quién no se da cuenta que a veces la familia, por desconocimiento, este fue mi caso y de miles que yo he escuchado, en lugar
de apagar la hoguera, pues le echa más leña a la hoguera. ¿Por qué? Porque mi madre no se cansaba de resolverme problemas, porque a mí me pensaba que eso era amor. No lo dudo que lo hiciera creyendo que era, pero después yo creo que distinguió las cosas y el mejor acto de amor que tuvo mi madre hacia mí es cuando me dijo, no te quiero volver a ver en mi casa, búscale por donde tú quieras, aunque con las características de alguien que tiene la habilidad de caer con facilidad a la conmiseración, pues anduve desparramando eso, ese sentimiento tan absurdo de despertar la lástima en los demás haciéndome la víctima. Entonces, ¿cómo utilicé ese método de las culpas que yo me eché? Pues para manipular a otros, para que me consideraran, para que me dieran lo que yo deseaba, fuera lo que yo necesitaba, lo que yo quisiera. Y eso quedé habituado. Así que, pues, el llegar a Alcohólicos Anónimos y darme cuenta de mi vida. Yo empecé a tocar fondo después de algunos meses. Y pueden imaginarse cómo llega una persona que fue crónico, un alcohólico crónico desde niño prácticamente hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. No hubo pausa, ni siquiera en la cárcel, ni siquiera en el hospital. Mi madre me compraba y me decía, no te vayas, aquí te traigo para la bebida, para que no te expongas, no me quites la tranquilidad. Y uno comete, es habilidoso, dice Bill, ¿no? Que el alcohólico tiene las características de un niño manipulador y chantajista, pero se logra, pero se carga uno de culpas porque uno sabe que es una mentira y por eso hay que beber, hay que, hay que ver la forma de resolver el remordimiento. Yo siempre he pensado que la conciencia es el juez más severo, no admite sobornos. Y aunque me dijeran que andaba borracho pues, en ratos lúcidos, la conciencia a mí me castigaba, me dañaba, pues tenía que beber. Bueno, pues así llego a Alcohólicos Anónimos. Estoy haciendo una referencia que por siempre he traído esos problemas de culpa, de la facilidad de culpabilidad, de culpar a otros, de sentir que nada merezco por todo lo que hice ayer. Entonces la autoestima está, estaba eh, en el suelo, el complejo de minusvalía era mi acompañante más leal, sentir que no merecía nada, ni siquiera una oportunidad más, además de dejar de beber para reconstruir mi vida, ¿no? Y por eso hoy entiendo una cosa. A mí luego me dicen, oye, Ray, ¿por qué a dónde van los compañeros y compañeras que insultan, que ofenden, que agreden, van más gente? Y yo les digo, mira, cuando uno no se ha perdonado, uno tiene que buscar voluntariamente que otro lo castigue, porque es un recuerdo, ¿verdad? Retrocediendo mi tiempo, cuando me pasaba algo malo o alguien me castigaba, si es que eso merezco. Pero llegas a Alcohólicos Anónimos y que te quedes con la manía por no saber cómo resolverlo o no buscar quién, un padrino, una madrina, enterado del programa, que en lugar de que te eche cargas, te ayude a quitar las que trae.
te quite, te informe te ayude cómo no sentirse nada por las culpas y que te dé una esperanza en la vida. Pero no todos lo hacen, porque regularmente el método más fácil que existe para querer detener es el método que ocupan otras organizaciones e instituciones que no quisiera mencionar por respeto, haciendo sentir a la gente culpable o llenarlos de miedo. Y de eso no trata esto. No se trata que hoy estés en un grupo de ayuda mutua con la forma equivocada, el deseo de ganarte el cielo o el miedo de llegar al infierno, porque eso no funciona. Hacerlo por intereses, sino hacerlo porque mereces vivir como ser humano, que no puedes estar funcionando en base a las conveniencias o a los propios miedos que no dejan ser conveniencia, que tiene uno que funcionar porque te amas, porque te respetas, porque has estado convencido que si alguien la ha pasado mal es uno, sin desconocer lo que yo hice con los demás. Pero como ustedes están enteradas, los daños de otros, la palabra culpa tratándose de otros no debe de existir. Pero yo lo supe hasta aquí y no lo supe de inmediato. Yo pensé que eran las circunstancias y las gentes, pero después de todo me di cuenta que no, ya cuando tuve tiempo, que mi madre no tuvo que ver nada en todo esto, que fue una madre soltera y que algún día tuvo que trabajar en las noches bailando, prostituyéndose para poder acercarme todo lo que, o lo que pudiese acercarme para cubrir mis necesidades. Entonces ella a veces, yo ya más grande, empezó a tomar y a veces llegaba mal. Ella era muy guapa. Involuntariamente se le alzaba el vestido y yo en el despertar del instinto, pues me llevaba, ¿verdad?, a curiosear y después se fue deformando el, el amor de hijo a madre por un deseo. Si yo no encuentro, o Dios me pone al padrino indicado, me muero. ¿Por a quién se lo iba a contar? Yo, yo decía, bebiendo, ¿a quién le podía decir eso que a mí mismo me cansaba? Así que un día, alguien platicando en paz descanse, le comenté esto a un compañero y con una facilidad que me dijo, ese es un padecimiento considerado enfermedad, es el complejo de Edipo y no eres el único, son muchos. Si alguien no me informa así, ni siquiera en Alcohólicos Anónimos, a lo mejor no bebo, pero estuviera esclavo de mi propio pasado y de mis propios errores. Entonces, sé, porque mi vida ha sido un problema que creo que si ustedes han elegido este tema, seguramente para muchas de ustedes son las culpas. No hubiera atendido bien si yo no hubiera sido tan grosero. Porque ese es un sentimiento común, porque a uno
a veces siente que es la víctima. Después aprende, ¿verdad? Es uno el victimario. Entonces, pues sí estaba dejando de. Pero una vida que tú te sientas agradecido, que veas tu pasado, que no le cierres la puerta cobardemente, porque la conmiseración, la falta de orientación te obligue, que voltees a ver a tu pasado, dándole gracias a Dios, porque ese pasado, ¿verdad? Ha sido, tal como lo dicen los libros, ¿verdad? El mejor libro de consumo. ¿Qué pasa conmigo? Yo empiezo a dejar de beber, tengo algunos meses y llega un amigo mío que ya había llegado con anterioridad al grupo, pero vivía en otra colonia que yo vivía, y me dice, oye, mi Ray, ¿tú sabes de Susana algo? Que fue la persona que vivió conmigo, una joven que se interesó, como yo creo que muchas de ustedes, con la falsa idea de decir, yo creo que con mi amor a este lo voy a componer, porque ella conocía, éramos vecinos y sabía el tipo de infancia que llevé. Y yo creo que ella me vio, si no con lástima, con comprensión o con consideración, ha de haber dicho, lo acompaño, mi amor, mi atención, lo va a ayudar a salir adelante. Y yo creo que nunca se imaginó lo que iba a vivir. Así que me dijo, tú sabes, ella así se llama o se llamaba, no sé, ¿a dónde está Susana? Y dije, no, porque estuve así, en esa amnesia mental. Y me dijo, te quiero decir que por lo que yo sé está en la cárcel. Y habíamos procreado unas gemelas. Y digo así porque me da hasta pena decir que yo fui su padre. Y me dijo, de las niñas, lo que sé, creo que se las llevaron a un orfanatorio. Y en ese momento que yo sentía que la losa o el techo que era de láminas de asbesto del grupo se me caía encima, con ganas de inmediato de buscar la forma otra vez de olvidar, un amigo, un compañero me dice, Ray, pero ya no estás solo, ya no estás solo. Yo no hubiera podido soportar esa culpa si no es que tengo las herramientas de Dios para darme un bálsamo de que la carga era tan demasiado fuerte y yo no lo iba a soportar. Así que esa culpa, junto con el comportamiento de otras cosas como la de mi madre, culpas como haber sido desleal, alguien que se fue, que se interesó en mi vida y yo correspondí malamente, con deslealtad, ¿verdad? Pues era una serie de problemas que yo traía. Entonces, cuando uno dice, ¿y a dónde está Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de repente te vas dando, pues Dios está dentro de ti. Si tú no sientes tu poder, su fuerza, es porque Él se está ahogando dentro de ti, cargando tus errores, tus pecados, tus culpas, tus resentimientos. Lo tienes, ¿verdad? Ahí imposibilitado a que te ayude debidamente, porque las culpas van a ahogar al Padre, porque echarle las culpas al otro es la prueba más fuerte del egoísmo. El no querer asumir
el resultado de sus equivocaciones, uno con responsabilidad, delegándoselas a otra, es la estrategia más estúpida, porque quizá pude engañar a otro, pero a mí no me pude engañar. Y por eso uno sabe que es uno rey en el campo de la mentira, del autoengaño, de la conmiseración, por esas cosas que uno. Y la culpa que generaban, yo no merezco nada, ni siquiera ambicionar tener una familia, rehacer mi vida. ¿Para qué si no voy a poder? ¿Para qué lo intento si siempre sé que lo que va a suceder es una frustración? Porque yo no he sido bueno para hacer sentir bien a alguien. ¿Y cómo iba a hacer sentir bien a alguien que además de borracho fuera tan egoísta que siempre quise que los demás o las demás me dieran la seguridad, la confianza y la tranquilidad? Porque siempre fui alguien que aunque no me pudieran descubrir, dependía de qué, de otros o de otras. Entonces, ¿cómo puedes tener o podía yo tener un objetivo sobre el rehacer mi vida como hasta el día de hoy si yo decía nada merezco, todo me sentía el más pecador de todo? Y no es que hoy no desconozca que he cometido errores vergonzosos o los cometí, pero me di cuenta que quien vive con culpas es diestro para boicotear sus propios propósitos, sus propias ilusiones, porque tenemos la facilidad de autocastigar. Y Andrea me decía que hace unos días estuvo con ustedes el doctor El Soto, y algún día cruzando las palabras con él, pues él me dijo, con, con todo el entendimiento y la información que tiene de los comportamientos humanos, en especial de un alcohólico, pues me dijo, creo que nada ganas con aprovecharte y estarte insultando en la tribuna y estar ofendiendo. A lo mejor no te has dado cuenta, pero a veces, ¿verdad? Pensar que un alcohólico es alguien que no merece nada, que un alcohólico es residuo de la sociedad, yo creo que para ti ha sido, y para muchos de ustedes, una, una treta para acusarse como, como locos, estando ya lúcidos, para seguir siendo irresponsables, porque no puedes culpar a la enfermedad y a lo que pasé de lo que hoy, de las oportunidades que tú tienes. ¿Cómo me di cuenta ya dentro de Alcohólicos Anónimos? Se muere mi madre. Y yo, pues, estuve muy atenta a su agonía, que fue muy dolorosa.
Y entonces, cuando la tuve de frente, antes de ingresar al hospital, pues me alcanzó el pasado y me reprochó, porque ella se encargó de visitarme a la cárcel, a estar, bueno, porque nunca me atreví a hablar con ella. Tuve mucha vergüenza y mucho miedo, que hoy sé que fueron pretextos. Pero ella dijo, cuando me vio, que se me llenaron los ojos de lágrimas, solo me dijo, no te preocupes, yo me siento muy mal y es casi seguro que no salga. Pero si fuese así, me voy contenta porque te estoy viendo sin que estés borracho. Y así ingresó al hospital. Y se le presentó el cuadro de encefalopatía hepática, que perdió la razón y quedó hecho un vegetal. Y con ello las culpas. Entonces, cuando el doctor me dijo que ni escuchaba, ya ni podía hablar, ni tampoco, que había quedado en un estado vegetal, eh, me puso, y mucho. Y cuando yo le dije al doctor, bueno, pues entonces, ¿por qué a veces cuando oye el tono de mi voz y se le escurren sus lágrimas? Y me dijo, yo no sé, yo no se lo puedo explicar, recurra a alguien que sepa de estas cuestiones. Y yo recurrí al padre de la institución del Seguro Social. Y me dijo, ¿sabes qué? Que tu mamá, porque yo le decía, pues a lo mejor quiere vivir, dice, no, tu mamá no quiere vivir. Pero yo creo que algo está incompleto entre ustedes. Algo no lo hiciste o dejaste de hacer. Y eso era decirle lo mucho que seguía cargando. Pero llegó el momento, sí, le dije, pues yo creo que ya no hay forma de resolver eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Que el espíritu es lo último que se va. Lo de afuera es una casa de campaña. El espíritu ahí está. ¿Por qué no te atreves y dile así en el oído? Hazlo en privado y dile lo que le tengas que decir. Y con todas mis dudas yo le dije en el oído perdón. Y lo que no me atreví a decir. Y miren, de una agonía de muchas semanas, esa madrugada murió mi mamá. Como que si estuviera esperando reconciliarnos debidamente para soltar o para irse. Desde luego, físicamente, en mí está. Ella está en mí. Entonces yo le dije a un amigo mío que es sacerdote y que está muy enterado de esta enfermedad. Creo que yo pude haber hecho más y que me contesta. No te engañes, Raimundo. Si hubieras podido hacer más, lo hubieras hecho. Tú hiciste lo que hasta ese momento era capaz de hacer y me quitó la culpa y me ayudó a distinguir que mi egoísmo era tan grande que fui capaz de creer que yo podría aportar más al grado mismo de resolver su problema irresolvible de su salud. Y la culpa se pesada, el camino en esta vida
tienes que atravesar en su gran mayoría de tiempo remordimientos que no te permiten vivir. ¿Qué sucede conmigo? Perdónate, me decía. ¿Y cómo me voy a perdonar si lo que dije, lo que hice son cosas imperdonables? Perdóname. Sí. ¿Y cómo le puedo hacer para perdonarme después de que aquella mujer está en la cárcel? Después que estos niños no sé a dónde esté. ¿Y tú crees que me voy a perdonar? De esa manera me dijeron, mira, ya deja de conmiserarte, ya deja de agarrar tu pasado y el cúmulo de equivocaciones como pretextos para hacer un obstáculo, porque esa es la verdad. ¿Por qué no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas por los miedos, por los miedos? Con todo lo que yo hice, si su voluntad él debe, seguramente no va a ser nada buena para mí. Y ustedes me dijeron, Dios es bueno, confía. ¿Y cómo se lacera, se autocastiga uno por no saber hacer amigo de uno mismo? Y puede tener uno tantos compartimientos como los tuve sin saber que tenía. Dios me hizo de hacer, ¿no? Y estando a disgusto con uno mismo. Y me dijeron, no te perdonas o siempre vas a ser esclavo. Yo fíjese que tengo años de ir a los reclusorios, a las cárceles. Y un día entendí que las cárceles, en su mayoría, cuando son culpables, son gente que no supieron perdonar. Porque los resentimientos y las culpas lo llevan a vivir así, pero también te llevan a vivir. ¿Qué fue con lo que sucedió conmigo? Le pedí a Dios me ayudara a perdonar. Me hice una carta como me lo indicó mi compañero. Hazte una carta de afecto. Ponte en paz contigo mismo. Proponte a ser amigo de ti mismo. Ya no te estés, ¿verdad? Permitiendo que lo que fue hace tiempo y que bastante mal la pasaste, te siga obstruyendo la posibilidad de vivir porque la vida solamente es una vez. Y pude con la ayuda de él. Pero entre esos, mi padre, que el físico, biológico, que siempre me despreció, que siempre negó que él fuera el que me procreó, pues yo le tuve mucho odio hasta llegar al Alcohólicos. Y al final él quedó mal, le dio cáncer, se quedó sin su familia y tuvo que recurrir a mí por las circunstancias. Y un doctor la obligó a buscar a alguien porque no podía estar solo. Y entonces, pues yo ahí vi lo que tanto, lo que tanto quise se me había presentado, porque ya con tiempo, ¿no? Decía, ojalá algún día se le presente una situación a donde necesite de mí para desquitar. Y el solo pensamiento de hacerte sentir culpable, pero era más poderoso el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza. Y la vida me proporciona la oportunidad de que él necesite de mí. Y entonces al verlo caído por el diagnóstico del cáncer, lo primero que sucede dentro de mí
que empecé a disfrutar como estaba. Pero fue breve eso, porque a veces uno ha leído el libro, pero si no lo vives, a veces duda. Y cuando lees el libro, en especial a que me refiero al capítulo 4, a donde por ese tipo de pensamientos te llegas a decir más valdría no haberlos conocido, porque ya no puedes actuar de eso. Que sentí lo que dijo mi padrino, se va a sentir, pero se trata no consentir, porque no es cierto que el perdón es el olvido, no es cierto. Perdonar es recordar sin dolor. Y hoy recuerdo sin dolor es estas cosas, pero no las he olvidado porque sería muy presuntuoso de mi parte. Y por eso, pues entonces aprendí que él, su decisión de haber hecho lo que haya hecho, fue a lo mejor lo que él creía que era lo mejor. Pero si yo no perdono, sería como una víbora que existe en el sureste de este país, que es la víbora de coralillo. Y por ahí hay muchos armadillos de esos animales que se meten, tienen una concha y se meten cuando quieren seguridad. Y dicen que el coralillo con su cola provocaba a la víbora que estaba a veces ahí distraída o descansando y cuando la víbora volteaba, él se metía a su concha y la víbora enojada. Y lo hacía 2 o 3 veces y la víbora en la impotencia de no encontrar a quien estaba haciendo eso para desquitarse, termina picándose sola y matándote sola. Y entendí lo que es que te mates tú solo con estas cosas. Y puedes decir, ¿y cómo fue que tu reconciliación contigo? ¿Cómo fue que conveniste, si eso lo podemos ver en el paso 12, a donde dice que si hay alguien que espera, hay alguien que quiere tener una reconciliación contigo, es tu propio subconsciente. El libro dice, algún día no vas a tener un grupo cerca de ti. Algún día no vas a tener a tu padrino o madrina cerca de ti. Y eso te va a arrullar a quien la privacidad de, de tu persona en un lugar, en esas condiciones, puedas ponerte en paz contigo mismo. Hay una canción de Alberto Cortés que dice, ¿no? Algún día no vas a tener un amigo cerca de ti, ni un perro con quien platicar, y ahí te vas a dar cuenta que dentro de ti hay alguien que ansía en darte un abrazo, que tú se lo des a él. Hay alguien dentro de ti que siempre ha querido ser tu amigo. Y así que cuantas veces yo dije, es que se perdió el amor de mi vida, mi padrino me dijo, de modo que el amor de tu vida no eres tú, siempre en otro. Entonces he aprendido a respetar y amar.
Sé lo que hice, Señor. Sé lo que pasó. Sé que no estuvo bien lo que hice. Pero ya no quiero que mi pasado me haga sentir que no merezco. A veces una prenda de vestir, de decir, el precio es elevado, pero tengo para qué cubrirlo, pero no lo merezco. Así que yo también decía, ¿para qué le entro a una familia? Y yo quisiera hablar de las cosas tal como son. Yo hoy puedo decir que tengo una bonita familia, por lo que quisiera, pero yo no me casé por amor. Yo dije en un congreso, había mucha gente, ¿quién se casó por amor? Y fueron muy pocos los que falsaron. No, yo me casé para ya no estar. Imagínense. Yo llego en el 75 Alcohólicos Anónimos, en junio. En septiembre conozco a la que es mi mujer y en diciembre nos estábamos casando. Díganme si eso es amor. Y entonces te das cuenta cómo lo que uno busca es cubrir carencias, en este caso de compañía, aprovechándome de que ella, su familia, la tenía viviendo en condiciones bastante bastante mal. Toda su familia era borracha. Y yo les pasé el mensaje y llegaron al grupo y ella vivía en una pobreza tremenda. Y yo, de esa forma, me acerqué y conseguí lo que traje. Yo no sé, pero es muy triste dormir con alguien que no sientes nada por conveniencia. Es muy triste dormir en la misma cama y estar tan lejos. Ese dolor, cómo le explicaba yo a él. Así que bendito sea el programa de Alcohólicos, porque si no fuera por estos pasos y la ayuda de los alcohólicos anónimos y de mi padrino, yo no hubiera hecho que hoy en día lo que más aprecio y tengo además de los grupos es a mi familia. Y me di cuenta cómo yo exageraba mis compromisos de servicio para no estar con ella. Y dije, cuando vengan mis hijos, va a ser diferente. Mis hijas, que fueron 4, no fue diferente. Me costó trabajo aprender a convivir con él. Hoy en día las cosas son diferentes, porque no estaba el problema en ellos, estaba en... Necesitaba ver mi falso yo, quitarlo de encima, que fui un malviviente, un borracho empedernido, que ese había muerto con la derrota del primer paso y hoy estaba un hombre nuevo que merecía darse la oportunidad de comprobar que sí la podía enamorar, que sí podía despertar mis propios sentimientos y comprobar que no soy el monstruo o la basura que yo siempre pensé. Empecé a darme cuenta
¿Qué son las culpas? Infringir las normas sociales, legales, y yo las rompí. Y por eso me llené de culpa. Y ahora que se trataba de la autoestima, pues dejar de conmiserarme, de recobrar que el que es hijo de Dios tiene un valor incalculable cuando uno lo acepta. Aprendí que yo tenía que recobrar mi autoestima, no solo con la idea de ser productivo materialmente, porque eso les dice el libro, esas son ambiciones cotidianas. Aprendí a tener la autoestima que necesitaba tener siéndole útil a los demás. Aprendí a que yo podía proyectar que existía Dios con mis comportamientos. Ustedes ahorita leyeron la segunda y siempre le decimos a quien viene con dificultades con la cuestión de la fe, pues agarra el grupo como poder superior, pero funciona muy poco tiempo. Lo que hay que ver ahí, o por lo menos me enseñaron a verlo a mí, el enorme compromiso que uno tiene. Porque ustedes leyeron el enunciado de la segunda tradición y dice que para el propósito que tiene el grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios bondadoso que se expresa en la conciencia del grupo. El grupo no es el poder superior, es Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Transparentar el amor de Dios a aquellos a que lo necesitan. Y me di cuenta que yo le podía dar seguridad y confianza a otro porque yo ya la tenía. Y me di cuenta que ha pasado el tiempo y conozco lo que dice el paso 6. A lo mejor sí me casé, digo, a lo mejor sí me casé con ella por interés a la compañía, quizá por su figura estética, pero al final vas viendo que el amor es otra cosa. Cuando empiezas a sentir algo por alguien, por su forma de ser y no por un interés mezquino y egoísta. Cuando fui comprobando que efectivamente mis manos y mi forma de ser hicieron muchas cosas, pero aprendí a acariciarla, aprendí a estrechar la mano de otros con sinceridad, con cariño, porque me di la oportunidad en la enseñanza de otros de recobrar mi autoestima. Ya no debería de ser el limosnero en que me den afecto, me den cariño, porque yo no aprendí a ver a Dios como es. Yo lo veía y decía, es que no merezco eso. Cosas buenas. Y mi padrino me decía, ¿qué de a ti lo crees que Dios va a darle algo? Miren, no se merece. Merece ser feliz. A él le consta todo lo que ha pasado en tu vida. Mereces estar en paz contigo mismo. Y un día me dice ella, estoy embarazada. Y como fue creciendo su vientre, me decía, pon tu mano aquí y yo no quería.
Yo no quería y ni le iba a decir a ella que yo me sentía sucio para tocar algo tan limpio. Y fue creciendo su vientre y yo con esa. Y un día me volteo y ella se me acerca y deja el vientre pegado a mi espalda y el vientre empezó a golpear y se me vinieron las lágrimas encima. Porque parece ser eso que llevaba en mi vientre, que es mi primera hija, estaba dando un presagio de que estaba contenta porque yo fuera su padre. Y creo que no lo sé defender. No he querido ser un narcisista. No he querido alguien que a lo mejor por ignorancia algún día llegué a pensar cosas equivocadas como es la vanagloria, que nada tiene que ver con la autoestima. Aprendí a querer, a preocupar por mi persona. Aprendí a recibir, porque qué difícil es uno cuando está en medio de las culpas. Siente uno que nada. Y cuando un día alguna, alguna compañera que estaba presa en una cárcel de mujeres me dijo, ay, a ti es bien fácil querer, no cuesta tanto trabajo, tu corazón y tu forma de ser despide confianza y exhorta a uno querer alcanzar lo que tú tienes, porque ya hay cosas que empecé a apreciar de mí, pero no basta nada más decirlo por decirlo. Yo quisiera ir terminando con algo que es esencial en la vida de todos nosotros, ¿eh? Dicen que 11 pasos sirven para sostener, solo uno es para desarrollar. Y fíjense que hay un libro que se llama Terapia Divina y es la glosa de los pasos por un sacerdote jesuita. Y me pareció bien interesante, lo he leído y va de la mano con los 12 pasos. Pero llegó el momento en que me di cuenta, así como Bill narra, por qué no hay progresos para estabilizarte emocionalmente, por qué no hay progresos para perdonarte, para dejar de culpar, porque lo quieres hacer con un valor solitario. Lo queremos hacer en base a la fuerza de voluntad y uno tropieza. Bill mismo cuenta que él teniendo 24 años estuvo a punto, hasta acariciando la idea de volver a beber, al grado que dice que él ni siquiera, ¿verdad? Si se hubiera sacado la Lotería Nacional hubiera hecho algo de provecho para él, ¿no? Dice, me di cuenta que lo que sucedía en mi vida era la falta de oración. Y yo me di cuenta, aunque ya me lo habían sugerido. ¿Y cómo dice este libro al que me refiero? Dicen que Bill, al darse cuenta, dijo, tenemos que aprender a tener un contacto consciente y continuado con Dios. No va a ser tan fácil para gente tan reacia y tan obstinada como yo, pero debemos intentar y dice que al principio pues, solo se va a escuchar
un pequeño arroyuelo muy distante. Pero como sigamos insistiendo, se va a escuchar un río caudaloso cargado de dirección y de poder. ¿A qué se refirió Bill? Dice el libro. Cuando habló como símbolo el agua, dijo, porque Bill tomó de aquellas palabras retóricas de Jesucristo que dijo, quien crea en mí, agua viva correrá dentro de él. ¿Qué es la oración y la meditación? Es la dirección y el poder para llegar a nuestro interior de todos, a donde dentro de cada uno de nosotros hay un pozo que está tapado por culpas, por resentimientos, por conmiseración, por ambiciones egoístas. Y dice que la oración y la meditación va a servir para destapar ese pozo, dice, y entonces sí va a correr agua viva dentro de nosotros y podremos perdonar, y podremos perdonarnos, y sabremos que en el reino de Dios también seremos perdonados o se nos ha perdonado. Sabremos que podemos ser padres, que mis hijas el día de hoy dicen que tuvieron la fortuna de tener un padre, que fui lo que fui, pero que tuvieron una infancia y su vida a mi lado hasta el día de hoy, que nada tienen que reclamar. Yo fui él. Yo no quiero seguir siendo esclavo de mi pasado. Yo no quiero vivir ya en conmiseración. Quiero llegar al final porque mi salud no está bien. Mi edad es 78 años. Y quiero tomar las palabras que dice William Dean en la variedad de experiencias religiosas. Cuando se llega a una edad adulta que llega el invierno en su vida, se encuentra uno con Dios de la manera más transparente y sencilla que puede haber. Y ha sido, hace unas semanas estaba mal de mi salud y escuché a mi mujer que hablaba con alguien y dijo, yo solo le pido a Dios que me lo deje el tiempo que más se pueda. Cuando de otra manera hubieran dicho, ¿por qué no se muere? Ya. Eso que escuché no me causó un sentimiento que me llevara a ser un presuntuoso, me causó un sentimiento enorme que he dicho, creo que mi autoestima ha podido involucrar a los que están cerca de mí porque han sentido el amor que hoy me tengo esparcido en el amor que tengo hacia él. A veces suena el teléfono que traigo y me dicen, usted tiene una llamada del reclusorio. Si quiere recibirla, marque la tecla 1, si no simplemente. Y de allá, sea el de mujeres o de hombres, dicen, Ray, conseguí para unos cuantos segundos una tarjeta para llamarte y decirte, preguntarte cómo estás y decirte que te queremos mucho, porque aprendí a dejar de querer, porque aprendí que nadie se resiste al amor, nadie, y aprendí a darme amor a mi vida, pero no el amor mezquino y egoísta que puede llevar a ser de gente como yo, un individualismo desafiante con pensamientos de grandiosidad, no, un amor genuino de respeto, de amor, de felicitarme, ha sido capaz.
con la ayuda de otros, de superar tu pasado, de incorporarte a la sociedad, a que la gente pase, señor Ray, buenas, que mis hijas no se afronten ni mi mujer de lo que soy el día de hoy. Yo nunca he tenido dinero de más. Ahí vamos. Y confío que hace 48 años, me dijo un sacerdote, Daniel Nolasco, tú con dinero de más no le servirías a Dios. A ti te salvó la vida, como a tantos como proyecto, pero a ti, hablando de ti, Raimundo, te salvó, ¿verdad? Para que tú seas parte de sus manos de él. Y no he dejado de servir hasta hoy, ni pienso dejarlo de hacerlo mientras él me tenga con vida y yo me pueda. Hoy no voy a ningún lugar que no sea fuera de la ciudad o del país si no va mi mujer. Hoy mis nietos, acaba de nacer un bisnieto. Nació en un pequeño clínica a donde eh, estaba muy en silencio. Fue un parto de alto riesgo. Le pasó muchos malos ratos mi nieta. Y esa tarde que nació el niño, tarde noche, yo estaba por ahí recargado en una imagen del divino niño. Y de repente en el silencio del lugar se oye el llanto de la criatura que llegaba a este mundo y se me erizó la piel y dije gracias. Gracias porque una vez más me haces constar que existes, que estás, que nunca has dejado de estar conmigo. No estoy sobrevalorado porque no me gusta. Sé que todos tenemos un ego, un yo interior, y que nuestro trabajo será que no crezca de más, pero tampoco que sintamos lo que decía Bill. Llegué a sentirme la criatura más pequeña del universo, porque ambas partes es dañino para mí. He sabido lo que soy. Así que cuando un nieto mismo mío le encargaron en la escuela que hiciera para darle permiso de que él pasara a un nivel escolar más elevado, que hiciera la carta de alguien, una carta refiriéndose a alguien a quien más admirara, y él le encanta el fútbol. Y la carta decía que el hombre que más admiraba era su abuelo, que estuvo en la cárcel, que la familia lo corrió y ya no lo quiso, que perdió todo, que pidió dinero, que pidió sucio. Pero decía la carta, pero un día se puso las pilas y mi abuelo lo buscan jóvenes, hombres y mujeres, para venir a, a platicar con él. Todas las noches llega un coche diferente por él para compartir su experiencia. A cambio le dan café y azúcar y eso aquí tiene una despensa y es llevar a las instituciones que acabo de. Mi abuelo es el motor de la familia, es a mi abuelo el hombre que más admiro. Eso me ha dado la oportunidad de ver cuánto vale uno, cuánto es. En el camino me equivoqué, pero no hay nada más triste que revolcarte en el muladar de la conmiseración porque tomaste una mala decisión o caíste en algún asunto que no debió de haber sido, sea el que sea para no. Me he dado permiso de fallar, me he dado permiso de decidir, con el riesgo de no atinar, pero ya no quiero que el egoísmo me deje paralizado
sin tomar la decisión de acertar o de equivocarme. Creo que sé quién soy. Yo no valgo por los aplausos y por todo la, la experiencia que yo pueda tener. No, yo creo que mi valor está en el sustento de haber conocido las miserias de la vida, haber conocido las migajas de la misma, el haber sido un conformista, con lo que viniera estaba muy bienvenido porque yo no merecía otra cosa. Yo vengo de esa tierra, tierra de nadie, de donde ustedes han tenido relación en esto que acabo de hablar. Y sé que todo se acaba, pero también sé que la muerte le da sentido a la vida. Y como sé que todo se va a acabar, el día de hoy le agradezco por estar, haber estado. Les agradezco su generosa invitación. Les agradezco a ya no tomar frases como si yo fuera superior a otro diciéndoles que Dios las bendiga. Yo quisiera terminar diciéndoles que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por su invitación. Les mando un abrazo respetuoso y en él mi cariño. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Padrino Ray. Juntos podemos lograrlo. Le agradece su presencia. Realmente ha sido conmovedor y su testimonio y ha sido valioso. Muy, muy lindo y muy agradecidos.